Buenos días queridos suscriptores, para más relatos como este, denle like y comparte. Sin más, comenzamos. Me llamo Daniela y vivo sola en una colonia tranquila, trabajo, regreso a casa, cocino lo necesario y cuido un par de macetas en el patio. Mantengo la puerta bien cerrada y el pasillo limpio. Esa rutina me sostuvo durante meses, hasta que empecé a fijarme en la vecina de al lado. Es una mujer mayor, flaca, de espalda rígida y mirada que no parpadea. Siempre está detrás de la cortina, con la cara pegada al vidrio, como si esperara mis pasos. Al principio lo tomé como curiosidad de barrio, pensé que le gustaba vigilar la calle, que buscaba distracción y seguí con mi vida. Una mañana vi tierra pegada en el marco de mi puerta, era una franela de polvo apretada en una línea, no el lodo que dejan los zapatos. Toqué con la yema y noté granos gruesos, como de parcela, mezclados con piedras que raspan, lo barrí y pasé un trapo húmedo. Al día siguiente encontré 3 plumas negras en la ventana de la sala, no tenían restos ni olor a ave, estaban alineadas, la punta hacia el interior. Las tiré al bote sin pensar demasiado. A la semana el patio amaneció con una cubeta medio llena de agua turbia, nadie más entra a mi casa, vacié la cubeta y la tallé con cloro hasta que el olor cedió. Las noches se hicieron pesadas, desde la recámara escuché pasos cortos sobre el techo, no carreras de gato, sino pisadas, a veces los golpes venían desde la pared del pasillo, 3 seguidos, un descanso y otros 2. Me quedé quieta con la respiración contenida, esperando que pararan. Cuando me levantaba a revisar, todo quedaba en su sitio, pero el aire traía un rastro húmedo que no reconocía en mi casa. Empecé a dormir con los tenis a un lado de la cama, por si necesitaba moverme rápido. Mis plantas se vinieron abajo, la menta perdió el olor y los tallos se pusieron blandos, el rosal dobló las hojas hacia el piso. Cambié tierra, moví macetas de lugar y ajusté riegos, pero nada, la menta se quebró con un chasquido apenas la rocé. Guardé el tallo en una bolsa como prueba para el vivero. También mi cuerpo cambió, despertaba con el corazón acelerado, un peso en la nuca y un cansancio que no correspondía al descanso. En el trabajo me dolía el hombro izquierdo, como si alguien apoyara ahí el codo. Fui a consulta, me revisaron la presión y pidieron análisis, pero todo salió normal. Regresé sin diagnóstico y con la sensación de que me quedaba sin fuerza sin una causa concreta. Los vecinos dejaron comentarios al pasar. Un señor que barre desde temprano dijo, sin mirarme de frente, que no me metiera con la de al lado. Mencionó que a varios les fue mal después de discutir con ella. Una señora que vende tamales me contó que un trabajador de electricidad se negó a entrar a esa casa porque le faltó el aire. Nadie se detuvo a dar detalles, todos hablaron como si lo obvio ya estuviera dicho. Guardé esas frases en la memoria y me prometí no provocar a la vecina. Seguí mi camino con las bolsas del mandado y la cabeza llena de esas historias. Los sueños comenzaron a repetirse. En uno de ellos yo despertaba y la encontraba sentada en la esquina de mi cama con la espalda recta, las manos en los muslos y el mentón alzado. No movía la boca, pero yo sentía que me hablaba por dentro, con palabras que no alcanzaba a distinguir. Abría los ojos de verdad y me quedaba sudando, con la boca seca y un zumbido en el oído. Caminaba a la cocina y el plato de metal donde dejo las llaves aparecía en otro sitio, como si alguien lo hubiera empujado a la mitad de la mesa, lo regresaba a su lugar y me quedaba un minuto de pie, escuchando el pasillo. Empecé a notar detalles que no encajaban. Encontré un nudo de hilo rojo en la rejilla del baño, saqué el hilo con una pinza y lo quemé en el fregadero. Detrás de la puerta del cuarto, ocultos por el borde inferior, había 2 alfileres cruzados, clavados en el yeso con precisión.
Lo saqué con una espátula y limpié la zona con vinagre. En la entrada apareció un montón de sal húmeda que se desmoronó al tocarlo, barrí, trapeé y cerré la puerta con doble vuelta. Mientras hacía todo eso, sentía una punzada fija en el costado, como si la piel tuviera un punto que ardía. Un día me atreví a ver directo hacia la ventana de la vecina, la cortina estaba ligeramente abierta y su rostro completo se mostró sin prisa. Tenía los pómulos marcados, la boca apretada y los ojos demasiado claros para la sombra del interior, no parpadeó y se quedó inmóvil, firme, como si me contara con paciencia. Seguí hasta mi puerta con la garganta apretada, en la recámara, el techo lanzó un golpe seco y luego otro, medidos, como si alguien probara la resistencia. El cuerpo se me volvió torpe, subía las escaleras y me fallaba la rodilla, secaba un vaso y se me caía sin explicación, y empecé a hacer listas para no olvidar las tareas simples. Apunté lo que oía en la madrugada y lo que encontraba: pasos sobre el techo, raspones en la pared del pasillo, sombra que cruza de la sala a la cocina y se esfuma al prender la luz, hilo rojo, sal, alfileres. También anoté la sensación que me despertaba a veces, un dedo invisible que presiona el pecho justo en el centro. No me gusta escribir sensaciones, pero quería dejar un registro. Una tarde al regresar con una bolsa de pan, el patio tenía otra vez ese olor agrio, revisé la cubeta pero estaba vacía. Me acerqué a las macetas y vi tierra removida como si alguien hubiera hundido los dedos, apreté con la palma y noté humedad fría que no correspondía a la hora. Saqué los guantes y removí el sustrato con cuidado. No hallé nada. Cuando me enderecé, la cortina de la vecina volvió a moverse. La tela se abrió lo suficiente para dejar ver los ojos clavados en mí, sin gesto, sin prisa. Guardé los guantes y cerré el patio. Las noches se estiraron con un peso que cansaba, el pasillo crujía y la lámpara de buró titiló 2 veces y luego quedó estable. No quise pensar en fallas eléctricas, me acosté y jalé la cobija hasta el pecho. Dormí a medias, con los oídos atentos. En la madrugada un dolor punzante me atravesó el pecho, no fue ardor ni calambre, fue un dedo que presiona desde adentro. Me senté, busqué aire por la boca y apoyé las manos en la cama, la sensación subía y bajaba con la respiración, quise pararme y un bulto rozó mi pie. Metí la mano bajo la cama, toqué tela áspera y rígida, tiré con cuidado y saqué un muñeco de trapo del tamaño de mi mano. Tenía la cabeza envuelta con hilo oscuro y mechones cortos de cabello humano sujetos en la coronilla. El torso estaba cosido con puntadas torcidas que encerraban granos negros como semillas quemadas. Las piernas eran 2 tiras de tela apretadas con nudos en las rodillas, del lado del pecho salía un alfiler oxidado que atravesaba hasta la espalda. El muñeco olía a humedad vieja y grasa de cocina rancia. Lo sostuve y el dolor del pecho subió un punto, no mucho, lo suficiente para obligarme a aflojar el agarre. Bajó enseguida, como si ese objeto y mi cuerpo compartieran un hilo tenso. Me quedé sentada con el muñeco en las manos, el pasillo no emitía ruidos y aún así, sentía que alguien miraba desde afuera de la habitación. No busqué dramatizar lo obvio. Guardé el muñeco en una bolsa con cierre, la sellé y la metí en el cajón grande de la cocina. Fui al patio y aspiré el aire, no encontré ese agrio por unos segundos, luego volvió, leve. Regresé a la recámara y me detuve frente a la ventana, la cortina de la vecina estaba cerrada por completo, tuve la certeza fría de que yo no había confundido síntomas ni inventos. Alguien me estaba trabajando, y el muñeco bajo mi cama lo confirmaba sin margen de duda. Guardé la bolsa con el muñeco dentro del cajón y decidí que no iba a esperar a que mi cuerpo cediera. Pedí referencias en el trabajo y en el mercado de la colonia, varias personas me dieron nombres sueltos,
direcciones y anécdotas que no resolvían nada. Un señor que vende hierbas me habló de una mujer que no se anuncia y que según él, levanta trabajos sin hacer teatro. Me indicó un punto de reunión frente a una panadería y me dijo que preguntara por la señora que corta males. Fui y la mujer me recibió en una casa sencilla, no era un local ni un consultorio. Tenía el piso limpio, una mesa de madera con marcas de uso y varios frascos con hojas secas, resinas y polvos etiquetados con letra clara, entre ellos, tenía ruda, romero, albahaca y pirul. No colgaban amuletos vistosos ni adornos de feria, lo que llamaba la atención era su manera de mirar, firme, directa, sin buscar agradar. Me pidió que hablara con precisión, le conté lo de la tierra en el marco, las plumas, el agua turbia, los pasos en el techo, los alfileres cruzados y el muñeco con cabello humano. La escuché repetir en voz baja lo que iba anotando en un cuaderno pequeño. Dijo que lo mío era un amarre con desgaste, que trabajaba por etapas para aflojar mi voluntad y enfermarme, me explicó que no se trataba de atraerme hacia alguien, sino de encadenar mis fuerzas hasta dejarme en quietud, y que la vecina lo alimentaba con cosas que entraban a mi casa, sal, hilos anudados, alfileres, agua echada en la noche. Aseguró que el muñeco confirmaba la mano que me estaba apretando el pecho. Me recetó baños de descarga durante 9 días, hervir ruda, romero y albahaca, dejar entibiar y bañar del cuello hacia abajo, sin cubrir la cabeza. Después de cada baño, tirar el agua por el drenaje y cruzar los brazos 1 minuto, para cortar la influencia, me dio cascarilla para marcar cruces discretas detrás de las puertas, y una mezcla de sal con alumbre para las esquinas. Me entregó una medalla de San Benito y un hilo rojo para la muñeca izquierda. Aclaró que todo eso era preparación, para romper de fondo, habría que enfrentar a la agresora en mi propia casa. Volví a la colonia con una bolsa de papel que olía a romero, esa misma tarde lavé el patio, limpié marcos y coloqué las cruces de cascarilla. Preparé el primer baño y sentí la piel tibia al esparcir la infusión. Dormí con la medalla bajo la almohada y el hilo anudado. Al amanecer noté el pasillo raro, como hueco, y el plato de las llaves se mantuvo donde lo dejé. Creí que el plan estaba funcionando, salí a trabajar con un ánimo que no sentía desde hacía semanas. La respuesta de la vecina fue inmediata. Al regresar encontré un pájaro muerto en la orilla de mi escalón, con las patas hacia arriba y la lengua salida, lo levanté con una bolsa, limpié con cloro y rocié la banqueta. Esa noche, al apagar la luz, un escalofrío subió desde los pies hasta la nuca y me dejó los dientes apretados. El techo se quedó callado, pero del pasillo llegaron risas finas, cortadas, como cuando 2 niños se tapan la boca para no hacer ruido. El aire olía otra vez a agua guardada, me recosté y conté respiraciones hasta quedarme dormida. La mujer me pidió seguimiento diario, le escribí lo del pájaro y las risas. Respondió que reforzara las esquinas con la mezcla de sal y alumbre y que no dejara prendas húmedas colgadas de noche. Volví a aplicar cascarilla detrás de las puertas. El espejo del baño amaneció con empañamiento sin haber regadera prendida. Pasé el dedo y se formó un camino limpio, pero a los segundos volvió a cubrirse, la lámpara de la sala parpadeó de forma intermitente y luego quedó estable. Revisaron la instalación y dijeron que todo estaba en orden. Dejé de buscar explicaciones técnicas y seguí las indicaciones al pie de la letra. La bruja aliada visitó mi casa al tercer día de baños, caminó los cuartos con calma, con una rama de pirul hizo una limpia desde la cabeza hasta los pies, cuidando hombros, articulaciones y espalda. Encendió copal en un cuenco y lo llevó por el pasillo, la sala y el patio. En cada cuarto colocó una vela, blanca en la entrada, morada en la sala, otra blanca en la recámara y una adicional en la cocina.
Me pidió que mantuviera las superficies secas y que evitara dejar zapatos junto a la puerta. En el marco de mi recámara marcó una protección con cascarilla y dijo que ahí la agresora iba a empujar. Me pidió el muñeco, lo examinó con guantes, nombró las semillas quemadas y revisó el alfiler. Lo devolvió dentro de una funda y explicó que en el momento decisivo, el muñeco iba a servir para cortar. A partir de esa visita, la presión aumentó, encontré un gato muerto en la banqueta, sin sangre a la vista, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos, lo reporté para levantarlo y limpié otra vez con cloro. Los pasos en el techo volvieron y se detuvieron justo encima de mi recámara. El pasillo lanzó crujidos donde nunca los había hecho. En la madrugada las risas se escucharon más cerca, sin venir de la calle, sino de dentro de la casa, del lado de la sala. Me levanté despacio y me quedé en el marco mirando el sofá, como si alguien estuviera sentado. No había siluetas, solo esa certeza pegada en el estómago de que la casa estaba ocupada por algo ajeno. Regresé a la cama y apreté la medalla en el puño. La mujer me enseñó a responder sin hablarle a nadie. Dijo que al escuchar pasos o risas, debía ponerme de pie, golpear el suelo con el talón 3 veces y trazar una cruz pequeña, con el dedo índice sobre el marco de la puerta. Me pidió que leyera en voz baja una oración de protección, sin nombrar a la vecina, para no alimentar su trabajo. Al tercer golpeteo el pasillo se quedaba quieto por unos segundos y regresaba a su ritmo normal. Esa instrucción simple me dio un margen para respirar. Durante la semana, los espejos siguieron empañándose solos y las luces parpadearon. Varias noches sentí un aire frío a la altura de las rodillas, como si alguien hubiera abierto una ventana. Revisé, cerré y aseguré. Cada mañana, al abrir la puerta, aparecían pequeños montones de tierra fina, alineados como con regla, los barría y tiraba fuera de la banqueta. Un día encontré el hilo rojo de mi muñeca suelto sin que el nudo se hubiera roto, así que lo volví a atar con 4 vueltas. La bruja protectora me citó en casa, me dijo que el trabajo de la vecina ya había notado la defensa y estaba empujando con más fuerza. Señaló que mis baños habían hecho efecto, porque la presión en el pecho bajó, pero que la otra seguía alimentando su pieza con visitas nocturnas. Me mostró un espejo cubierto con tela blanca, que colocó frente a la puerta, a cierta distancia, y explicó que esa noche lo usaría para revertir lo que lanzaran. Puso sal alrededor de las patas de la mesa, encendió copal y colocó las velas en los sitios marcados. En la pared de la sala, trazó un símbolo con cascarilla, discreto, del tamaño de una moneda. Guardó el muñeco en un recipiente con hierbas y me pidió que no lo tocara hasta que ella indicara. Dijo que el enfrentamiento era inminente y que se haría ahí, en mi casa, porque donde se recibió el daño se corta mejor. Me instruyó en acciones claras, mantener cerradas las ventanas, apagar aparatos que no fueran necesarios, tener a la mano una jarra con agua preparada con ruda y romero, no contestar a provocaciones y sostener la medalla con la mano izquierda cuando el pasillo se pusiera tenso. Afirmó que, al caer la noche, la vecina iba a intentar cruzar, yo debía quedarme en la sala, sin gritar, y seguir su voz. No prometió milagros, y me dijo que no era del todo seguro que todo acabaría, pero me dijo que se iba a presentar lo que ya venía, y que nuestro trabajo era cortar en el punto exacto. Esa tarde dejé la casa como me lo pidió, limpia, con las velas en su sitio, la sal en las esquinas y el espejo cubierto esperando frente a la puerta. El aire tenía esa calma tensa que antecede a los nubarrones. Me senté en la silla de la sala, con la medalla en la mano y la jarra sobre la mesa. La mujer llegó con su cuenco y sus frascos. Me miró y asentó, dijo que esa noche venía el corte. Yo apreté la medalla y respiré hondo. La casa pareció guardar silencio para escuchar, y afuera, la colonia quedó en pausa,
como si todo estuviera esperando el primer paso. La colonia quedó extrañamente callada, no era el ruido normal de noche, era una pausa pareja, como si los sonidos habituales se hubieran guardado. La bruja protectora entró con paso firme y puso sus cosas sin preguntar, dejó el cuenco de barro en la mesa, alineó frascos pequeños, sacó ramilletes atados con hilo y una botella con agua preparada. Colocó velas en los puntos que había marcado días antes, una en la entrada, otra en la sala, otra junto a la puerta del patio y una más en mi recámara. El espejo cubierto quedó frente a la puerta, recargado en una silla. Yo me quedé de pie con la medalla en la mano izquierda y la jarra con la infusión a la derecha. Ella dijo que no me moviera de ese cuadro, prendió copal y lo hizo girar despacio, hasta que el humo llenó los bordes del techo. El aire se volvió espeso, no era calor, era peso en los hombros y un zumbido fino que hacía vibrar la garganta. Las velas quemaban parejo, cuando de la calle llegó una especie de rebufo, un soplo que recorrió la puerta por fuera y metió un olor a agua guardada. La protectora marcó una cruz pequeña con cascarilla en el piso y golpeó el suelo con el talón. Me indicó con la mano que fijara la vista hacia el espejo cubierto. La puerta dio un leve golpe en el marco, sin corriente visible, y las bisagras se tensaron. La vecina apareció sin aviso en el umbral, no tocó y no llamó, se paró de frente a la puerta con el cuerpo torcido hacia un lado, como si arrastrara una pierna invisible. El rostro venía descompuesto, pómulos tensos, labios apretados y los ojos claros encajados en una mirada que no pestañeaba. Los murmullos que traían no eran palabras que yo pudiera entender, era una cadena de sílabas que no descansaban, más cercanas al resuello que a la voz. Al verla sentí que el estómago se encogía solo, igual que cuando uno sabe que va a escuchar un golpe. La protectora se paró a mi derecha, tomó la botella con agua y me indicó que respirara hondo. El primer movimiento lo dio el viento, una ráfaga cerró de golpe la puerta del patio y el vidrio vibró. 2 velas parpadearon a la vez y se apagaron, la pared de la sala crujió con un quejido largo, como madera hinchada. La vecina avanzó un paso y el espejo aún cubierto, emitió un reflejo tenue por debajo de la tela. La protectora levantó el cuenco con copal y lo pasó frente a mí de izquierda a derecha. Sentí un empuje en el pecho que me hizo dar medio paso atrás, la medalla pesó y la verdad se me hizo muy raro. Ella habló rápido, no para calmarme, sino para marcar órdenes. Dijo que no soltara la medalla y que clavara los pies. El empuje siguiente no fue brisa ni golpe de puerta, fue directo a las piernas. Un peso me empujó hacia la mesa y me obligó a doblar las rodillas. La protectora se colocó entre la puerta y yo y levantó la botella. Arrojó un hilo de agua que describió un arco y pegó en el marco. La vecina echó el cuerpo hacia adelante y dejó escapar un gruñido grave, como si en la garganta tuviera varias capas de voz. El espejo tembló en su silla, la tela vibró un segundo. La protectora, sin mirarme, destapó a medias el espejo y dejó al descubierto una franja que reflejó la entrada. El rebufo de la calle cambió de dirección y se metió a la sala con violencia. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el piso, pero no se apagaron. Los objetos empezaron a moverse, un vaso rodó, la jarra golpeó apenas la madera y las sillas vibraron en sus patas. La temperatura bajó de un tirón y me comenzó a salir vapor de la boca. El pasillo lanzó un crujido y el techo respondió con un golpe seco. La vecina avanzó otro paso, mantenía los brazos rígidos y las manos engarruñadas, con uñas que parecían más largas de lo que había visto otras veces, apretó la mandíbula y emitió un grito que no salió en una sola voz, sino en varias, desacompasadas, como si al mismo tiempo hablara una garganta enferma y otra más delgada. La protectora corrió la tela del espejo un poco más, lo suficiente para proyectar el reflejo de la vecina sin mostrarla a mí.
El sonido chocó contra el vidrio y rebotó en el cuarto como si la sala se hubiera encogido. Yo caí de rodillas, no me tropecé con nada, fue una fuerza me aplastó hacia el piso y me costó tomar aire. La medalla se me calentó en la palma de la mano, de verdad que intenté levantarme y el empuje no me dejó. La protectora me agarró del hombro y me pegó a la mesa, me dijo que no mirara a la vecina, que mirara el borde del espejo. Obedecí y el reflejo mostraba solo la puerta y mis velas, el humo del copal parecía doblarse al atravesar el vidrio. La protectora marcó otra cruz con cascarilla, tomó el cuenco y lo colocó frente al espejo. El humo subió derecho, luego giró y la vecina lanzó otra serie de murmullos encadenados y apretó los dedos como si triturara algo en el aire. El duelo entró a su tramo más duro, las 4 velas ardieron al mismo tiempo con una flama alta y luego bajaron a la mitad, la lámpara parpadeó y la jarra resbaló 2 centímetros, sin que nadie la tocara. En la cocina un plato vibró dentro del escurridor, el aire se volvió más frío y la piel me picó por los antebrazos. La protectora tomó el recipiente donde teníamos el muñeco, quitó la tapa, lo dejó caer sobre un lecho de hierbas secas y lo roció con alcohol, no hizo ceremonia. Hundió el alfiler que el muñeco traía en el pecho hasta el fondo del barro, con un golpe medido, las hierbas prendieron con una llama corta, azul en la base y amarilla encima, después de eso el olor fue áspero y amargo. La vecina se dobló por la cintura como si algo le hubiera atravesado el tórax, cayó de rodillas en el umbral y apoyó una mano en el piso. Su rostro se descompuso, los tendones del cuello tensos, los ojos vidriosos, la boca en una mueca dura que no lograba soltar. La protectora acercó el espejo descubierto un palmo más y lo apuntó al marco de la puerta. Con la otra mano, usando una pinza, afianzó el alfiler dentro del muñeco sin sacarlo, solo dándole el giro final. El sonido que salió de la vecina fue grave y gutural, un sonido demoníaco, como aire a presión que se queda sin salida. Los vecinos abrieron sus puertas, y la gente se asomó desde la banqueta, algunos se acercaron 1 metro y se detuvieron, pero nadie cruzó la entrada. La bruja protectora mantuvo el espejo en el ángulo exacto, con los brazos firmes. Yo recuperé medio aliento y me puse de pie, pegada a la mesa. El cuerpo de la vecina convulsionó 2 veces, no fue una convulsión larga, fueron sacudidas cortas que levantaron su hombro derecho y le torcieron el cuello, después quedó quieta, con la cabeza inclinada, los ojos abiertos y la boca apenas entreabierta. Un hilo de saliva resbaló por la comisura y manchó el piso, el murmullo cesó de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. La temperatura subió despacio hasta recuperar el frío normal de la noche, el humo dejó de girar y se levantó en columna recta y las velas estabilizaron su flama. La lámpara ya no parpadeó y el olor a agua podrida se fue y quedó solo el copal. La protectora cubrió el espejo con un movimiento rápido, sopló las hierbas hasta apagar la llama, cerró el recipiente y se lo llevó al pecho. Dijo que no recogiera nada todavía. Los vecinos, al notar el cuerpo inmóvil, empezaron a hablar entre ellos, alguien llamó a una ambulancia. Yo me quedé en la sala con la medalla pegada a la palma y la vista fija en la silla que sostenía el espejo. La ambulancia llegó, pero no hubo traslado. Un funcionario tomó datos de pie, mirando el umbral. Los vecinos repitieron lo de siempre, que esa mujer traía males desde antes, que a varios los había enfermado, que todo estaba cantado desde hace años. Cerraron la puerta de mi casa para terminar de revisar y yo me quedé con la protectora en la sala. Ella dijo que el corte estaba hecho y que debía mantener las cruces de cascarilla durante 9 días. Guardó sus frascos con calma, sin comentarios y antes de irse, me recordó que el muñeco no se tocaba más, se lo iba a llevar para deshacerlo por completo.
Al día siguiente la colonia habló sin parar, hubo quien aseguró que la vio caer de rodillas con los ojos volteados, otros dijeron que escucharon varias voces dentro de mi sala, la verdad no entré en discusión con nadie. Mi casa amaneció sin olor agrio, las macetas resistieron y el plato de las llaves permaneció en su sitio. Dormí por primera vez sin sobresaltos, pero aún así, evité mirar hacia la vivienda de al lado. No por miedo a que regresara, sino por respeto a esa sensación pegada a sus paredes, como residuo de años de trabajo oscuro. La paz volvió a mi casa de forma sencilla, pasillos quietos, techo sin pasos y espejo claro. Guardé la medalla en el buró y seguí con mi rutina, pero jamás olvidé lo ocurrido, y aprendí a reconocer el peso que trae una mirada detrás de la cortina y a cerrar bien mi puerta cada noche. Crecí en un pueblo metido en la sierra de Chiapas, en la franja donde el monte corta la neblina cada tarde y el agua baja con fuerza por las veredas. Las calles principales eran de tierra apisonada, oscuras cuando se nublaba temprano. Las casas tenían paredes de tabla y techos de lámina sujetados con piedras. En los patios crecían cafetos viejos que daban sombra a los gallineros y a los lavaderos de cemento. Una camioneta pasaba a duras penas por el camino principal, cuando llovía quedaba atascada en el lodo y todos salíamos a empujar. Durante la temporada de lluvias el río se ensanchaba, comía orillas y dejaba troncos atascados en la curva de la capilla. Por las tardes, la neblina bajaba como una sábana espesa y dejaba las lámparas del alumbrado, envueltas en halos pequeños. Yo me acostumbré a ese clima desde niño, el olor a leña, el zumbido de los insectos y esa sensación de vivir en un pueblo. La vida seguía un orden sencillo, en la iglesia se hacían rezos cada martes, los domingos se organizaban loterías en el atrio y los niños corríamos alrededor de la campana. Las fiestas patronales juntaban a los de los caseríos cercanos, las mujeres vendían atole de granillo, tamales de bola y panés de yema, los hombres se quedaban a platicar frente a la cancha. En época de corte, las manos se teñían de rojo del fruto maduro del café y las uñas olían a pulpa fermentada. Los perros dormían bajo los techos y las gallinas rascaban la tierra húmeda. Todo era rutinario y conocido hasta que empezaron los rumores. Primero se habló de gallinas aparecidas sin cabeza detrás de los galpones. Unos dijeron que eran coyotes que bajaban hambrientos, otros culparon a un tigrillo. Se revisaron cercas, se reforzaron puertas, se dejaron braseros encendidos cerca del gallinero para espantar animales. A los pocos días varios animales amanecieron enfermos, borregos con las patas flojas, un burro tumbado junto al bebedero, 2 perros con mirada perdida que no quisieron probar comida. Las mujeres empezaron a comentar en el lavadero que los niños amanecían con moretones en los brazos y pequeños puntos en la piel, como si una mano hubiera apretado con fuerza durante la noche. Yo escuché esas conversaciones mientras cargaba cubetas de agua, nadie afirmaba nada en firme, pero todos repetían que había visitas en los techos, cuando la neblina bajaba más pesada. En la tercera semana ocurrió lo de la casa de don Anselmo. Él vivía frente a un ceibo enorme, cuyos brazos cruzaban la calle. Esa noche la lluvia pegó contra las láminas y el viento hacía sonar las cuerdas de tender. Al amanecer, contó que se despertó con pasos sobre su techo, primero un trote ligero, luego un arrastre pausado que raspaba. Dijo que agarró la lámpara y salió al patio, miró hacia el ceibo y vio una figura de mujer encorvada, pegada a una rama alta. El cabello le colgaba en mechas largas que se movían aunque el aire estuviera quieto, y no pudo explicar cómo estaba ahí sin caerse. Al día siguiente, varios fuimos a ver el árbol, la corteza tenía rayones profundos, como de uñas,
y un mechón oscuro quedó atorado en una horqueta. Las mujeres mayores dijeron que no tocáramos nada, que era señal de brujas. Un vecino aseguró que por la madrugada escuchó un chillido agudo que bajó desde la copa del árbol y que los perros se metieron debajo del fogón con las patas temblorosas. Ese mismo día comenzaron las precauciones en serio. Mi madre colgó un espejo pequeño detrás de la puerta de entrada y otro en la ventana de la cocina. Dijo que su abuela le enseñó a ponerlos así, para que reflejaran a quien buscara entrar con malas intenciones. Mi padre clavó una cruceta de palma bendita encima del marco y aseguró las láminas con más piedras. Nos indicó que cerráramos temprano y que no saliéramos a asomarnos si escuchábamos ruidos. Las vecinas encendieron veladoras blancas frente a los portones y pusieron sal en las esquinas de los patios. Algunos hombres guardaron machetes junto a las camas y otros colgaron listones rojos en los gallineros, tradición vieja que muchos consideraban simple costumbre hasta entonces. Las noches se cargaron de tensión. Yo dormía ligero, atento a cada golpe de agua en el techo. Los perros empezaron a ladrar hacia el monte sin ladridos de aviso, un ladrar ronco que duraba minutos enteros. Varias veces escuché carreras sobre la calle, pasos que se detenían frente al portón y continuaban hacia la capilla. Los gallos cantaban a destiempo, el humo de la cocina se quedaba bajo el techo por la humedad y yo reconocía el peso del aire antes de que dieran las 11. En esas horas, cuando la neblina llenaba el patio como una bruma espesa, los sonidos del monte llegaban apagados, el croar profundo de los sapos en el arroyo, el aleteo de las gallinas que parecían sobresaltarse en sueños, y un chasquido seco de rama que no tenía explicación. La gente empezó a organizar rondas. Mi padre salió 2 noches con una lámpara de mano. Volvió con la camisa pegada al cuerpo por la lluvia, dijo que vio sombras pasar de un árbol a otro, con una ligereza que no parecía humana. En la milpa de los Morales encontraron surcos aplastados, como si algo pesado hubiera caído y se hubiera arrastrado hacia el arroyo, pero nadie quiso seguir ese rastro. La capilla permanecía abierta hasta tarde y el sacristán tocaba la campana a medianoche. Ese sonido se escuchaba como un aviso, un llamado a mantenernos dentro. Los más viejos contaron historias que llevaban años sin contar, mujeres que se quitaban la piel para volar, bolas de fuego que cruzaban el cielo, pactos hechos en el monte con alguien que pedía pagos a cambio de salud o cosecha. Yo escuché todo con atención y fui registrando cada detalle. En mi casa el ambiente cambió. Mi madre guardó tijeras bajo la almohada de mi hermana menor, dijo que el hierro cortaba visitas indeseadas, nos hizo dormir con calcetines y un rebozo cubriendo el cuello. Yo me encargaba de revisar el candado del gallinero antes de que oscureciera. También recogía la leña para que no quedara nada regado en el patio. Aprendí a reconocer ruidos del techo, el golpe de una rama suelta, el goteo persistente justo encima del dormitorio, el arrastre mínimo de una hoja grande empujada por el agua. Aún así, había sonidos que no entraban en ninguna categoría. La noche que recuerdo con más claridad, comenzó con nubarrones desde las 5, antes de cenar, una corriente de aire frío cruzó la sala y el mantel de plástico se levantó en una esquina. Cerramos todas las ventanas y el agua empezó a caer, como si alguien volteara cubetas sobre la casa. La lámina vibró y el olor a tierra mojada se mezcló con el café que hervía en la hornilla. A esa hora el pueblo quedaba en penumbra, con pocas luces encendidas detrás de cortinas gruesas. Yo me acosté con la lámpara al alcance y el corazón inquieto. Pasadas las 10, escuché el primer golpe en el techo, un golpe seco que hizo sonar los clavos. Me quedé fijo mirando la sombra de la viga, luego llegó otro golpe, más largo, con arrastre. La lámina crujió como cuando alguien camina con cuidado. Mi madre se tensó a mi lado, agarró mi brazo, y yo sentí cada latido subirme a la garganta.
El arrastre se movió del centro hacia la parte trasera, donde el gallinero pegaba con la pared. Entonces se escuchó un chillido largo, sostenido, que no bajó ni subió de tono y que se metió por debajo de las puertas como una hoja delgada. El gallinero se agitó de golpe y la casa entera pareció vibrar. Me quedé inmóvil, con la lámpara en la mano sin encenderla, y supe que esa era la primera noche de una serie que iba a cambiar la forma en que vivíamos en nuestro pueblo. Al amanecer siguiente, los vecinos llegaron a la casa, con las caras tensas y la ropa pegada por la llovizna, traían linternas de mano, pilas nuevas y machetes envueltos en costales. Mi padre habló con ellos en voz baja y acordaron rondas nocturnas por sectores, la subida al ceibo, el callejón de la capilla, la vereda que baja al río y el camino de la milpa de los Morales. Yo pedí ir con él, me dejó acompañarlo con la condición de caminar detrás y hacer caso a sus señas. Pasamos la tarde preparando lámparas, un puñado de sal para las entradas y un manojo de ramas de ruda amarradas con listón rojo. Mi madre calentó café fuerte y puso un plato con tortillas para la gente que llegara a coordinarse. A esa hora el cielo ya estaba gris y la neblina empezaba a bajar por los cafetales. La primera ronda la hicimos 8 hombres y yo. Las suelas se hundían en el lodo y cada paso dejaba huellas profundas que se llenaban de agua. Por las ventanas veíamos veladoras encendidas en platos de aluminio frente a imágenes cubiertas con bolsas, para que la humedad no les comiera el papel. Los perros no descansaron, sus ladridos iban dirigidos al monte con un gruñido grave que sostenían por minutos. En la esquina de la escuela primaria, uno de ellos retrocedió con el lomo erizado y las patas abiertas, no avanzó aunque le hablaron por su nombre, y ese comportamiento puso nervioso al grupo. Fuimos casa por casa, doña Tomasa, la mayor del barrio, nos detuvo en su patio, nos señaló los cafetales detrás de su barda de piedras. Dijo que una madrugada, cuando se levantó a avivar la hornilla, vio pasar una figura desnuda entre las hileras. Aseguró que la lámpara alumbró unas piernas largas y un cuerpo aterrador y encorvado, señaló la altura con la mano y la dirección del paso. Mi padre caminó esa línea con la luz y encontró marcas profundas, separadas por saltos bruscos, como si el cuerpo hubiera avanzado en carreras cortas. Más arriba, en la milpa de los Morales, el daño era claro, varias hileras de maíz estaban tumbadas hasta el suelo y las plantas aplastadas mostraban un patrón de arrastre que cruzaba de lado a lado. En medio del terreno, un círculo de tierra removida despedía olor a humo y tierra quemada, como si hubieran apagado brasas con agua hacía poco. Las huellas al borde del círculo tenían forma alargada y garras marcadas con precisión. Yo me agaché para medir con la palma de mi mano, la marca superaba el tamaño de mi mano por mucho. Los hombres rodearon el sitio con las lámparas levantadas y se quedaron en silencio unos segundos para escuchar el monte. Se oyó un chasquido seco en las copas de los árboles, luego otro más lejos. En eso, la neblina cerró la vista a pocos metros. Las familias más viejas comenzaron a traer recuerdos que mantenían guardados. En la tienda, mientras pesaban frijol y azúcar, los mayores contaron que en la sierra siempre hubo mujeres que se reunían lejos del pueblo para trabajar cosas que no se decían en voz alta. Mencionaron nombres de parajes, la Cuchilla, la Cueva Seca, el Paso del Venado. Dijeron que hacía décadas se corrió la voz de un pacto hecho por una mujer y el diablo, que le pidió salud para su hijo y a cambio le entregó ofrendas en noches contadas. Nadie quiso asegurar fechas ni apellidos, pero todos relacionaron el crecimiento del río y las pérdidas de animales. Era la primera vez que yo oía esos lugares encadenados en una misma charla, con esa seguridad en las pausas y en los gestos. La noche más pesada de esa semana nos encontró en el tramo del Ceibo. Éramos 6,
con 2 lámparas grandes y machetes. La humedad daba en la cara, pero a medianoche, un chillido agudo cruzó por encima de nosotros, constante y alto. Las lámparas alumbraron ramas que se movían en direcciones distintas sin viento aparente. Vimos una sombra alargada brincar de árbol en árbol con una ligereza imposible. No cayó, no se detuvo a descansar, iba de copa en copa, como si conociera cada cruce. Dejaba una estela de olor a humo, mezclado con la tierra mojada. Mi padre ordenó rodear por el callejón de la capilla. Corrimos con cuidado, las suelas hundidas hasta el tobillo, y salimos al patio del gallinero de los García y ahí la encontramos. El gallinero estaba abierto de par en par, la puerta colgaba de un clavo arrancado y el alambre se veía cortado en tiras, no roto por mordida. Las tablas de la pared tenían marcas oblicuas y a la vista quedaban plumas negras, pegadas con manchas rojas en el marco, como si las hubieran colocado con intención. El olor a sangre mezclado con la humedad llenaba la boca. Las gallinas quedaban dispersas en el suelo con el cuerpo rígido y sin cabeza, un gallo aquí y otro más allá, con las patas estiradas y abiertos por la mitad. Uno de los hombres apartó con el machete los restos para contar, y las lámparas alumbraron huellas que entraban y salían del corral con dirección al monte. La forma de las marcas era la misma que en la milpa, pero más profundas. Mi padre dijo que no siguiéramos ese rastro en ese momento, colocó sal en la entrada y clavó 2 tablas para cerrar la puerta. A la mañana siguiente, la noticia de la niña corrió por todo el pueblo. La familia vive junto al arroyo, detrás del taller. La madre nos dejó pasar. La niña estaba en la cama con un trapo húmedo en la frente, tenía marcas moradas en el cuello, 5 puntos que se ajustaban al tamaño de una mano. Tenía sueño todo el tiempo, como si hubiera corrido mucho. El padre decidió llevarla con don Mateo, curandero conocido en los caseríos de arriba. Yo pedí permiso para ir, me dijeron que sí. Caminamos por la vereda con el cielo bajo y un frío que entraba por el pecho. Don Mateo los recibió en un cuarto de paredes de tabla con un altar sencillo y frascos de vidrio en una repisa. Abrió un morral y sacó ramas de albahaca, ruda, romero y hojas de guayabo. Puso a hervir agua en una olla ennegrecida y echó las hierbas con un puño de sal gruesa. El olor llenó el cuarto y la ayudó a respirar. El curandero preparó también un trago amargo en una botella pequeña. Dijo que la niña debía tomar 3 sorbos y dormir. Tomó un huevo fresco, lo pasó por el cuello y por los brazos, mientras murmuraba rezos en tzotzil con un ritmo que levantaba la piel. Encendió copal en una cazuela y movió el humo alrededor de la cama con un movimiento firme de mano. Depositó sobre la mesa la cáscara del huevo roto en un vaso de vidrio y mostró una mancha oscura en el fondo, compacta, que parecía cuajar. Habló sin adornos, aseguró que el pueblo había quedado marcado, dijo que las brujas se movían con permiso, porque alguien rompió un pacto antiguo. Pidió barrer entradas con sal, poner tijeras abiertas bajo las camas y no dejar ropa de niños tendida durante la noche. Ordenó campanas a medianoche durante 9 días y velas blancas en las puertas. A partir de ese día nadie durmió por completo. Las campanas de la iglesia sonaron al filo de las 12, un tañido parejo que marcaba el inicio de la vigilia. Las rondas se reforzaron con más hombres y las lámparas se repartieron por sectores. En las ventanas aparecieron más veladoras y espejos. Las cocinas se quedaron con braseros vivos hasta la madrugada. Las conversaciones ya no se quedaban en rumores, eran listas de sitios, horas y señales. Cada familia tomó su medida. En mi casa, mi madre cambió el agua bendita de un vaso, que mantuvo en el marco de la puerta, y cosió listones rojos en las bolsas donde dormían los niños. Yo volví a salir con mi padre y sentí que la vereda, el ceibo y el gallinero formaban un mismo dibujo, que alguien había trazado sobre el pueblo con una intención clara.
Esa noche caminamos más despacio, atentos a cualquier crujido, y entendí que el miedo ya no estaba en la cabeza de la gente, estaba en los pasos, en las manos, en la forma de agarrar la lámpara y de medir la distancia hasta la puerta más cercana. La decisión se tomó al atardecer, cuando la campana marcó las 6 y el cielo quedó de un gris parejo. Los hombres se reunieron en la cancha y trazaron el plan con el mapa de siempre: la subida al ceibo, la vereda del río, el callejón de la capilla y la salida hacia las milpas. Se juntó leña seca en carretillas y se apilaron troncos en las entradas del pueblo. Encendimos fogatas con ocote para que el humo se mantuviera vivo y alumbrara los cruces. Sobre la tierra esparcimos sal gruesa en líneas rectas, de cerca a cerca, y colocamos puñados en los portones. Repartimos machetes, lámparas de mano y cuerdas. Unos llevaron costales para cubrirse si la neblina bajaba más. Mi madre me amarró en la muñeca un listón rojo y me dio una bolsa con ruda. Me pidió que guardara la lámpara contra el pecho cuando oyera los chillidos. Yo asentí y me coloqué detrás de mi padre. A medianoche el viento cambió, la neblina se metió por la calle principal y las fogatas levantaron chispas. Desde el lado del río nos llegó el primer chillido. Era largo y sostenido, sin quiebres, como un hilo tensado que atravesaba los techos. Los perros se metieron bajo las mesas y se quedaron temblando, con los ojos fijos en las puertas. La campana de la capilla sonó con golpes parejos, uno tras otro, y a cada tañido otra respuesta se escuchó desde los árboles. Las sombras empezaron a moverse entre los cafetales, se miraban de reojo con la luz de las lámparas, pasaban altas, inclinadas, con una velocidad que no correspondía a un cuerpo cansado. Nos repartimos por sectores y caminamos en cuña, con un hombre al frente y dos a los lados. Las suelas se hundían en el lodo y cada paso dejaba un dibujo claro de la dirección. Los chillidos provenían ahora de 2 sitios, luego de 3, como si rodearan el pueblo. Al llegar al ceibo escuché golpes sobre las láminas cercanas, un correteo que cambiaba de casa en casa. La luz de una lámpara dio en un cuerpo encorvado sobre una rama. El cabello caía en nudos densos, brillantes por la humedad. La figura avanzó por el árbol con manos y pies como si conocer la corteza fuera cosa aprendida. Dejó caer algo oscuro que pasó rozando la fogata y cayó junto a un tronco. Eran plumas negras pegadas con sangre. Cuando nos acercamos, la sombra saltó a la calle con una facilidad que no correspondía a esa altura. Mi padre gritó la orden de cerrar el paso por el callejón. Corrimos y la neblina que no nos dejaba ver, y 2 hombres abrieron los brazos para encajonar el movimiento. La verdad, yo moría de miedo. Me coloqué detrás, con la lámpara alta. La vimos de frente en el claro de tierra entre la capilla y la escuela. Era una mujer encorvada, huesuda, con los hombros filosos bajo un vestido hecho jirones. La piel se veía manchada en zonas, como si se hubiera raspado contra troncos. Los ojos reflejaron la luz de las lámparas con un brillo intenso, sin parpadeo. Alzó la cabeza y lanzó un grito agudo que vibró en la boca del estómago. El sonido hizo que los perros en toda la calle contestaran con aullidos. Los hombres cerraron el círculo. Uno intentó arrojar la cuerda desde un lado y otro avanzó con el machete a la altura de la cadera. La mujer saltó con un impulso y pasó por encima de una cerca con púas. Las púas se doblaron y varias se quedaron con hilos de tela y mechones pegados. Cayó del otro lado, avanzó a 4 puntos por un tramo, se levantó y se perdió entre cafetos con zancadas cortas y rápidas. Corrimos en su dirección y nos frenó el borde del barranco que da al arroyo. Revisamos la cerca. En la punta de alambre quedaban pelos oscuros pegados con sangre. La lámina de la barda inmediata tenía marcas que cruzaban de arriba a abajo. La neblina se aclaró un segundo y dejó ver el camino en diagonales de lodo.
Ahí se marcaban las huellas profundas que ya conocíamos, alternadas con otros pasos más pequeños que parecían de alguien descalzo. La mezcla confundía el rastro, pero aún así, lo seguimos hasta el borde del monte. Ahí el olor cambió, llegó una bocanada de humo húmedo y tierra recién removida. Las lámparas tomaron el color del copal que flotaba bajo los árboles. Un hombre señaló un tronco bajo con rastros frescos de sangre, otro recogió un trozo de uña clavado en una corteza, lo guardó en un pañuelo y mi padre dijo que no entraríamos al barranco en esa oscuridad. Trazó sal en el suelo formando un semicírculo, frente a los árboles y dejó clavada una estaca con un listón blanco. Regresamos a la calle principal, pasamos frente a la casa de los García y notamos el gallinero en silencio, con la puerta reforzada por dentro. Más adelante, en la esquina de la tienda, 2 fogatas seguían encendidas y un grupo vigilaba en silencio con los ojos rojos por el humo. A las 4 se calmó el aire. El último chillido se escuchó desde la dirección del río, ya más lejano, como si se internara en el monte. Entonces la campana dejó de sonar, la noche se quedó quieta por primera vez en horas. Solo el goteo en las láminas y el chasquido de las brasas se oían cerca. A esa hora el cansancio cayó sobre todos. Mi padre nos llevó a casa, dormimos con los machetes apoyados junto a la cama y la lámpara entre las cobijas. Al amanecer salimos a revisar, y el camino a la vereda mostró manchas de sangre intermitentes, pequeñas y espesas, que se secaron sobre charcos de lodo, en los arbustos, a la altura de la cadera, aparecieron varios mechones de cabello pegados a las espinas. En una horqueta del ceibo quedó atrapada una tira de tela húmeda, con consistencia de piel vieja. En la puerta de un gallinero que no estaba en el mapa de rondas, encontramos plumas pegadas con un patrón en cruz, como una marca. La gente fue llegando y mirando en silencio, nadie discutió las pruebas y un grupo llevó lo encontrado con don Mateo. Dijo que las señales confirmaban que las visitas no se iban a detener con una sola noche de fogatas, recomendó repetir el toque de campanas y mantener la sal en los límites. Nos aconsejó no dejar solos a los niños ni para ir a traer agua. Pasaron 2 días, y en la noche volvieron los ruidos en los techos, pero ahora más alteados. Las sombras siguieron cruzando por los cafetales, una familia de la parte alta bajó con sus cosas amarradas en costales. Dijeron que dormirían con parientes en otro caserío, y al tercer día se fueron 2 familias más. Dejaron puertas encajonadas con tablas y gallineros abiertos para no perder tiempo. La calle de la escuela quedó con casas cerradas, sin humo en los techos y sin perros echados en las entradas. A la semana, el pueblo se sintió hueco, las fogatas se encendían con menos gente y la tienda atendía a ratos, la capilla se quedó con velas consumidas pegadas en platos negros por el hollín. Mi padre habló con nosotros a la luz del mediodía, dijo que ya no había quien hiciera rondas en el sector del río y que no era seguro quedarse, decidimos irnos antes de la siguiente lluvia grande. Cargamos ropa, documentos, una imagen pequeña de la patrona y las tijeras que mi madre guardaba bajo la almohada. Soltamos a las gallinas que quedaban para que buscaran refugio en el monte. El último en salir fue mi padre. Cerró el portón con alambre, dejó la casa con los espejos colgados y un vaso de agua bendita sobre el marco, caminamos hasta la salida, donde la sal marcaba la línea de protección. Volteé la vista hacia la calle vacía, vi el ceibo inmóvil y escuché un aleteo corto sobre los cafetales, pero no regresamos. Con los meses supimos que casi nadie volvió, las casas se quedaron con puertas abiertas, techos enmohecidos y patios cubiertos de maleza. Los caminos se llenaron de lodo duro con las marcas viejas grabadas. Los gallineros quedaron vacíos y las tablas cruzadas se aflojaron con las primeras tormentas. A veces, cuando paso por la carretera,
Miro hacia el recodo donde estaba nuestra calle, no se ve el pueblo, solo la mancha verde. La gente de los caseríos cercanos evita esa zona al anochecer. Dicen que en noches de luna alta se escuchan chillidos largos encima de los árboles y que se miran sombras cruzando por las copas, rápidas y seguras, como si siguieran su ruta de siempre sobre los cafetales. Yo llevo conmigo esa última campanada de la capilla y el brillo demoníaco de los ojos que nos miraron en el claro. Con eso entiendo por qué las casas se quedaron sin gente y por qué a ese lugar ya nadie se atreve a llamarlo pueblo. Relatos anónimos.